Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Selim López. Estoy muy complacido de poder regresar a este programa después de haber tomado un tiempo para poder realizar algo que desde hace mucho tiempo anhelaba mi corazón, y era poder casarme. Quiero contarles que este jalón y ahora es diferente porque ahora soy un hombre casado, felizmente casado. Y posteriormente a la boda me fui de luna de miel. No pude hacer los programas, obviamente estaba tomando un tiempo para mí y para mi esposa. Y bueno, ya se acabó la luna de miel, y a seguir trabajando con el mismo entusiasmo de siempre. Hoy vamos a tener un buen programa. Un buen amigo se sube hoy a mi carro para poder hablar sobre diferentes temas. Vamos a conocer su vida, vamos a conocer su trabajo. Pero bueno, esto del coronavirus sigue siendo una realidad. Vamos a hablar del coronavirus, de aspectos importantes del país, porque él es un aspirante a diputado. Y hoy tengo la satisfacción de poder entrevistar al buen amigo, el doctor Marco Eliud Girón. Así que le pido que después de esta pausa, usted se quede conmigo y pueda conocer la historia de vida del doctor Marco Eliud Girón. Un principio del fin, que quiten el miedo y que se vacunen. Esto es bueno para uno no enfermarse, tal vez con esto llegamos a vivir otros días más. Para darle gracias a Dios que estamos ya vacunados. Ya me vacuné, gracias a Dios. Eso nos duele, que medio mundo está con gran miedo, que no voy porque me duele, y no, hombre, no duele nada. Les invito a que aprovechen esta oportunidad que nos está dando el gobierno para que los vacunen. Feliz de saber que empezó ya mi protección. Sigue a Selim López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Selim López, Twitter como @EsdraSelim, y busca en YouTube el canal Esdras Selim López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Selim López. Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar, logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA, la protección y apoyo financiero para las MIPYMES afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda, y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional abierto, plural y democrático. Mi buen amigo, doctor Marco Eliud Girón. ¿Cómo ha estado, líder? Selim López. Me alegra saludarlo, líder.
qué bueno que podemos estar hoy platicando sobre su vida, platicando sobre aspectos importantes del país. Quiero decirle que antes de la entrevista estaba recordando cuándo fue la primera vez que yo lo vi a usted. Y le voy a describir el escenario siguiente. A ver. Xiomara Castro de Zelaya se lanza su candidatura para la primera elección en Santa Bárbara. Así es. Y estamos nosotros en Santa Bárbara y en el mismo hotel que me quedé yo, enfrente o a la vueltecita, estaba usted. Hospedado allá en Santa Bárbara. Allá hospedado en Santa Bárbara. Y dije yo, bueno, aquí está un doctor por cualquier cosa, dije yo. Y desde ese momento hasta hoy reconozco su disciplina partidaria. Número uno, porque estoy hablando específicamente de Libre. Sí. Pero número dos, reconozco su entrega, su don, su amabilidad, su disponibilidad, porque quiero decir públicamente que el doctor nos ha ayudado a manejar algunos casos positivos de COVID en el canal y siempre ha estado muy presto a darnos una solución adecuada, y satisfactoriamente nuestros compañeros lograron superar este virus que lamentablemente en otros casos es mortal y mata gente. Así que hoy le quiero agradecer, doctor, por lo que ha hecho por nosotros. Quiero decir que es un buen amigo y de verdad que bueno que está conmigo en Ajalón para que conozcamos su historia de vida. Pero tengo que arrancar como con todos mis invitados. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado Marco Luis Girón? Yo tengo enterrado mi ombligo en este pueblón de Comayagüela, específicamente en la Policlínica. Ahí nací, vía cesárea. Fíjese que es una historia peculiar porque el médico se le pasó el bisturí y me dejó una cicatriz cerca del ojo. Imagínense un bebé con una cicatriz y un punto, ¿eh? Sí. Casi pierdo el ojo, le cuento. Puchica. Pero a medida que uno va creciendo, ahora la cicatriz está cerca del cuello, aquí en el pliegue. Pero aquí tengo en este pueblo, ¿no se nota? orgullosamente. No se nota. No se bueno. nota ya, sí. Óigame, Doc, ¿y hijo de? De el abogado Marco Antonio Girón y doña Sonia Portillo. Mi padre ya falleció. Mi madre vive en Estados Unidos, tiene 30 años de vivir en Estados Unidos, es tepeciana, activista allá por el TPS, se ha reunido con congresistas en Estados Unidos. Mi hermana también vive allá, han sido entrevistados múltiples veces por Javier Aguilera, por su equipo de trabajo, precisamente por la relación que tienen en pro migrantes allá en Estados Unidos, mi madre y mi hermana. Qué interesante. Jessica Girón y Sonia Portillo. ¿Y cuántos hermanos tiene? ¿Solo Jessica o son más? No, somos 4 hermanos. Somos 2 mancuernas, 2 varones, el mayor que es médico también, que está allá en el departamento de Atlántida ejerciendo la medicina con muy buen suceso, le enviamos un saludo. Mi hermana Gridian Girón, que ella es maestra y especialista en educación especial, y luego está, de ahí sigo yo, y mi hermana menor, que es Jessica, que es financista y tiene mucho éxito en Estados Unidos, tiene su propia compañía de contabilidad en los Estados Unidos. Ah, mire, qué bien. Todos somos universitarios. Todos, sí, gracias a Dios. Ok, ¿cómo fue su niñez, doctor? Fíjese que fue una niñez muy bonita. Ahí tengo las fotografías en blanco y negro. Mi papá le gustaba pasear mucho. Yo creo que yo le agarré eso también, porque a mí me gusta pasear. Y aquí, pues, ir al Picacho en ese entonces era una gran aventura. Era lejos, ¿va? Uy, era lejísimo. Ir al Parque Aurora era tremendo viaje. También viajábamos, teníamos una propiedad ahí en el Valle de Amarateca y íbamos los fines de semana. Ahí había un balneario que se llamaba La Cascada, que ahora es Equelacum, que lo compró los empleados públicos, la ANDEP. Sí, no sé cómo se llama ahora, pero ahí era La Cascada antes. Y era una sensación ir a las piscinas de La Cascada. Pongámosle en vibrador el celular. Yo sé que es un hombre muy activo, así que... Sí, gracias por
Estamos aquí hablando con el buen doctor Marco Elío Girón. ¿Va a contestar o...? No, vamos a ver. Lo va a poner ahí. Lo vamos a poner en vibrador. Perfecto. Es lo mejor. Óigame, doctor, pero entonces quiere decir que su niñez no tuvo muchas limitantes, ¿o sí? No, fíjese que no. Gracias a Dios venimos de una familia aquí en Tegucigalpa, como mi abuela, muy trabajadora. Mi bisabuela fue doña Toñita Velázquez, viuda de Flores, la primer mujer presidenta del Central Ejecutivo del Partido Liberal. No le creo. En los años 50, porque en esa época, recuerde usted que se habían ido todos los hombres liberales al exilio. Se había ido Zúñiga Huete, se había ido Alvarado Puerto, se había ido Los Reinas, se había ido, bueno, todos los líderes. Entonces el Partido Liberal quedó a manos de una mujer, de mi bisabuela, doña Toñita Velázquez, viuda de Flores, que tenía su sede ahí en Comayagüela, en el barrio La Granja, frente a lo que es ahora, le dicen ahí Centro Comercial Plaza La Granja, y ahí tenía la galera de la victoria del Partido Liberal. Ella ganó toda Comayagüela, todas las urnas, la ganó, llegó a ser diputada, pero ella siempre quiso ser alcaldesa de Comayagüela, pero en ese momento, en esos años, en los años 60, ser política mujer prácticamente rompía esquemas, pero fue diputada al Congreso Nacional y le prometieron ser alcaldesa. En ese entonces el alcalde lo ponía el presidente, le tocaba ponerlo a Pajarito, a Villeda Morales. Pero a pesar de que le ganó todas las urnas de Comayagüela, y ese era el trato con Pajarito, con Villeda Morales no le cumplió y se molestó en ese gobierno, se distanció en el gobierno de Pajarito con mi bisabuela. Ella muy luchadora, y pues nos dejó ella un legado, o sea que político y económico. Exactamente, de ahí viene la parte política. Sí, nosotros, yo de niño escuchaba, había unos aparatos de cintas magnetofónicas, se llamaban, grandotas, ahí escuchaba los discursos de mi abuela, ahí en la galera de la Victoria, cuando ella decía que iban a ganarle a los nacionalistas, y en efecto lo hizo. Fue una mujer triunfadora, ganó elecciones. Y menciona pues que también de ella y de su trabajo viene esa parte económica que le permitió a usted no tener limitantes. Sí, claro, ella nos dejó bien económicamente, aunque ella antes de fallecer hizo su testamento, y creo que en este sentido se equivocó en dejar en manos de un banco administrar todos sus bienes a través de un fideicomiso. Fue el primer fideicomiso en Honduras y el más largo, el fideicomiso que duró 30 años. Vio que casi chocan ahí. Así vamos a ver esa toma externa ahí. Sí. Es que mientras vamos manejando, vamos viendo y casi chocan esos. Sí, que entonces el fideicomiso más largo y el más largo, el primer fideicomiso. El primer fideicomiso, el más largo y el más grande aquí en Honduras se lo dejó a un banco, y los bancos, no crea que los bancos son benévolos. Honestos. Honestos. No, hubo mucho, metieron mucha mano ahí. Entonces yo por eso en los fideicomisos del gobierno no confío. Eso yo los conozco muy bien, lo que es un fideicomiso aquí en nuestro país, y son un desastre. Meten mano los bancos. Nos vendieron muchas propiedades, pero propiedades extensas, ¿verdad? Y después nos dieron dinero devaluado. Sí. Ok, si yo le pregunto una anécdota suya de niño, ¿cuál es la que más tiene registrada, la que más recuerda con mucho cariño? Bueno, mis cumpleaños, soy un niño introvertido, que en mis cumpleaños no sabía cómo manejar el asunto y me metía debajo de la cama o debajo de la mesa, ¿verdad? Porque no sabía cómo manejar la situación de los invitados, de ser el centro de atención. Entonces, esto se lo aprendí, este término, a un sureño. Me achompipaba. Yo no conocía ese término, ya mayor conocí, estaba achompipado. Entonces así me cohibía. Otra anécdota muy interesante es que yo también fui muy activo y muy travieso.
Y cuando mi mamá, usted sabe que antes o era la chancleta o era la faja. Entonces cuando mi mamá, yo cometía alguna falta, ¿va? Salía corriendo, yo no era lo que me quedaba ahí, ¿va? Yo sabía que había hecho algo malo. Sí. Y mi mamá salía detrás de mí, pero como yo era chiquitín, y así me decían el chiquitín, ¿va? Porque era lo más pequeño, me metía debajo de la cama. Pero en eso ya había crecido. Y cuando me meto debajo de la cama me quedé trabado. Ahí nomás me agarró mi mamá con 3 fajazos bien dados. Dije, pucha, ya crecí, dije yo. Ahí me di cuenta que ya estaba creciendo. Sí. Ok, empieza la etapa del colegio, ¿dónde lo hizo? Bueno, la escuela, ¿dónde la hizo? Bueno, la escuela, aquí estuve en el Instituto Tegucigalpa. Ajá. Yo vivía ahí en el barrio El Jazmín, a la par del barrio El Centro, barrio abajo. Sí. Barrio El Centro, barrio El Jazmín y barrio abajo, están pegados. O sea, en el centro de Tegucigalpa prácticamente. Ahí solo me cruzaba la calle donde ahora está Casa Alianza, y era una gasolinera Dipsa, y ahí estaba la escuela. Todo ese sector cambiaba, yo ahí iba a comprar. Lo único que ha sobrevivido ahí, no existía ni óptica Matamoros, por ahí. Si la gente habla de óptica Matamoros ya sabe dónde estaba. Ahí estaba Vigos en la esquina. Lo único que ha sobrevivido ahí en la calle Morelos, que es la que está del barrio El Jazmín, que va a dar al barrio abajo, y ahí está el callejón La Moncada, precisamente ahí, en la entrada del callejón La Moncada, ahí fue mi niñez. Y lo único que ha sobrevivido es la librería San Antonio, que ahí está. Iba a comprar yo mis cuentos, mis libros, y todavía existe ahí. Sí. Tiene más de 50 años de estar ahí. ¿El colegio lo hizo? El colegio nosotros migramos a San Pedro Sula. ¿Por qué? En los años 80. Bueno, hubo separación de mis padres, entonces mi mamá decidió tomó una decisión de irse allá a San Pedro Sula. Le cuento rapidito, pero ella era de allá. No. Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando mis papás se divorciaron. Yo me tuve que ir con mi mamá para San Pedro Sula. Entiendo eso. ¿Cómo le afectó la ruptura de sus padres, el divorcio de sus padres? ¿Le afectó o no? Mire, yo creo que pasábamos, como éramos 4 hermanos, y estuvimos antes de ir a San Pedro Sula, migramos a Ciguatepeque, o sea que fuimos subiendo de ciudad. Entonces eran situaciones distintas, ¿va? Sí. Ir a Ciguatepeque, vivir en Ciguatepeque fue una gran aventura, porque era una ciudad fresca. Vivíamos cerca, en las faldas de la montaña del Cerro Calanterique, ahí por donde está el hospital evangélico. Sí. Ahí solo vivían norteamericanos, les gustaba por el clima. Claro. Porque usted a 2 metros ya en la mañana era neblina, no se miraba, y agarrábamos agua de pozo. Era una aventura vivir ahí en Ciguatepeque, aquel frío, era tremendo el frío, era una de las ciudades más heladas. Ahora pues el clima ha cambiado. Entonces creo que esas aventuras con nuestros primos, teníamos muchos primos, luego irnos a San Pedro Sula, teníamos unos 12 años, empezaba la adolescencia. Creo que compensó. El ambiente también. San Pedro Sula era una ciudad de 250,000 habitantes cuando nosotros fuimos. Estaba la circunvalación en boga, y el pueblo sanpedrano nos acogió como hermanos. Uno se paraba, saludaba. Era totalmente distinto a la capital, que era más hostil. Sí. San Pedro Sula era una ciudad más abierta. Sí. Nos dio una bienvenida que cuando llegaba mi papá a visitarnos nos hacía el corazón grande de la alegría, ¿va? Claro. Pero de ahí él se iba, regresaba a Tegucigalpa, y nosotros quedábamos en nuestras actividades. O sea que pues lo vivió tranquilo, pues, si se quiere, porque estaba más concentrado en vivir su vida, pues, prácticamente. Correcto. Ok, ¿y el colegio lo hizo allá entonces en San Pedro? Sí, allá nosotros tuvimos que ir a un colegio oficial. Nosotros veníamos de escuelas y colegios privados, y nos tocó ir a un colegio oficial. Para nosotros fue un impacto fuerte, ¿va? Porque no sabíamos qué era estar en una escuela pública ni en un colegio público. Entonces entré con mucho temor, con mucho miedo. Pero me adapté rápidamente, a tal grado que hice ahí mi secundaria en el José Trinidad Reyes, y me convertí en el presidente del Consejo Central de Estudiantes de ese colegio. O sea que ahí venía la vena de su bisabuela. Sí, ahí ya eran los primeros pasos como político. Sí, ahí organicé un movimiento estudiantil, me aprendí la ley, en ese momento era el artículo 20 de la ley educativa, que nos permitía organizarnos. Organicé mi propio movimiento.
reunimos más de 5,000 estudiantes, que era lo que tenía ese colegio, en 3 jornadas, y ahí pues y ahí tuve el primer logro de mi vida. El primer logro de mi vida, como yo era de Tegucigalpa y conocía, y al ser presidente, la directora me dio un carnet, ¿verdad?, que era el presidente de los estudiantes. Teníamos una lucha de que el colegio pues ya se estaba cayendo, ya no cabíamos en el colegio, pues había mucho hacinamiento, y empezamos una lucha en las calles de San Pedro Sula. Ahí nos cubrieron los medios de comunicación, Canal 6. ¿Años qué? Sí, eso fue más o menos en 1985. Más o menos en esa. En la Ahí andaba época, en ¿cuántos años más o menos? Usted? Andaba los 15, como 16? 15 años. 15 años. Entonces nos cubrían todos los medios de comunicación, pero como usted sabe que eran los años 80, no se podían hacer movilizaciones porque estaba Álvarez Martínez. Y nosotros éramos rojitos también. Y lo rojito era, bueno, desde los años de mi abuela, ser rojo era sinónimo de ser rebelde, de ser de izquierda, de ser guerrillero, decían, bueno, entonces nos perfilaban, nosotros solo mirábamos los flash, cuando nos tomaban fotografías, los del DIN, pero éramos estudiantes, el estudiante está preparado, es rebelde por naturaleza, pues hacíamos sendas movilizaciones y ya se había hecho grande a nivel nacional. Pero yo tomo la decisión de venir a Tegucigalpa a buscar al presidente de la República, que en ese entonces era José Simón Ascona del Hoyo. Él era el presidente liberal. Y me vine yo a la antigua casa presidencial. Tomé un bus y me vine yo con una mochilita. ¿Por el Congreso? Sí, ahí en el centro de Tegucigalpa, ahí por el Congreso, y ahora que quedaba ahí antes el Banco Central, y la antigua casa presidencial, que ahí ahora es un museo morazánico. Pues ahí con un tío mío conseguí la entrada porque era la época militarista, ¿va?, que había que pasar 5 anillos de seguridad para llegar donde el presidente. Pues con contactos políticos llegué yo hasta la oficina, como quien dice, a la oficina oval, donde estaba el secretario privado de Simón Ascona, que era el progreseño William Hall Rivera, que en paz descanse, padre de Ana Paola Hall, que es la actual consejera del Consejo Nacional Electoral. Pues ahí me mira William Hall Rivera, secretario privado del presidente Ascona, y me dice, bueno, y vos, hipote, ¿qué haces aquí? Como quien dice, vos mocoso, ¿qué andas haciendo acá? Y yo, pues, así le dije tácitamente, ¿verdad? Miren, nosotros andamos porque queremos un colegio nuevo. Y él me dijo también, mira, el presidente pasa muy ocupado como para atenderte. Mírame, ahí pasaban generales, pasaban embajadores, pasaban ministros, y ahí estaba el cipote mocoso de 15 años, va esperando, pues yo no me voy de aquí si el presidente no me atiende. Y me quedé sentado ahí frente a él, ¿va? Y esperé varias horas. En eso sacó la nariz el presidente Ascona, ¿va?, porque era narizón. Y lo miro, yo le miro la nariz y pego el brinco y yo le digo, presidente, necesito que me atienda. Entonces él le llamó la atención. ¿Y qué andas haciendo? Ya le expliqué que nuestra intención era construir un nuevo colegio en San Pedro Sula. Pues me escuchó ahí rápidamente y me dijo, te voy a poner en contacto con mi designado presidencial, que es don Jaime Rosenthal Oliva. Entonces cumplió la palabra, porque estando yo en San Pedro Sula ya, llegó el ingeniero Jaime Rosenthal Oliva a traerme. No le asustó, ¿sí? Llegó, me montó en su carro y me dice, vamos, te quiero enseñar algo, me dice. Y nos fuimos a un lugar ahí donde está ahora el José Trinidad Reyes, que eran unas cañeras, y a la par está el estadio Yankel Rosenthal, que no lo conozco, solo por televisión. Y me dijo, ¿te gusta este terreno? Y yo lo miré planito, qué gran extensión de terreno, eran unas cañeras. Sí, hombre, está bonito. Bueno, me dice, este terreno lo voy a donar para el José Trinidad Reyes. Y vamos a aprobar el presupuesto. Y en eso yo ya estaba en segundo de bachillerato, me vine a la universidad, pero dejé la semilla ahí. Y o sea que a los años, esos hipotes que hoy tienen ese colegio ahí se lo deben a su gestión, entonces. Correcto, a la gestión que nosotros hicimos. Y eso me valió este año un reconocimiento del José Trinidad Reyes, que me dieron la medalla de oro como
el mejor exalumno del José Tineo Reyes. Ahí tengo la medalla con mucho orgullo, lo tengo, hombre, porque las nuevas generaciones no sabían esta historia. Claro, no lo sabía, mire qué interesante. Sí, fue mi primer triunfo político. No sé si lo ha contado en televisión, pero qué interesante. Definitivamente que usted ya tenía esa vena de ser líder y líder de los buenos, porque resolví. Hay otros que los pajas le dan. No, resolví siendo un mocoso pues de 15 años. Sí. Resolví, ahí está el colegio José Tineo Reyes, que va a escribir un libro en este momento el exdiputado don Eliseo Vallecillo, maestro de generaciones del José Tineo Reyes, y ahí va a estampar pues esa historia que va a quedar para las nuevas generaciones. Pucha, qué interesante. Sale con buen suceso del colegio y va para la universidad. ¿Por qué estudia medicina? Mire, mi padre, fue el sueño de mi padre, él ser médico, mi abuelo también. Mi abuelo estudió medicina en México cuando cerraron la facultad de medicina aquí en Honduras. La cerró el dictador Carías Andino. Tiburcio Carías Andino cerró la universidad, cerró la escuela de medicina. Entonces muchos jóvenes se tuvieron que ir fuera del país, entre ellos mi abuelo, don Jorge Girón, a estudiar medicina a México. Pues allá él estuvo también, cuando mi abuela fue acá diputada, pues le dieron un cargo honorario allá en la embajada. Ajá. Pues ya se dedicó al gobierno y dejó la carrera de medicina. Entonces le transmitió eso a mi papá, pero mi papá agarró derecho, de la carrera de derecho, y me dijo, mira, quiero que cumplas el sueño de tu abuelo, de ser médico. Pero a mí me gusta. Pero el mayor, o sea, también es médico. Sí, mi hermano mayor también es médico. Fue el primer médico, entonces. Sí, mi hermano mayor es médico. Los dos varones de su papá le cumplieron el sueño al abuelo, pues, ser médico. Es correcto, le cumplimos ese sueño. Y cuando yo entré a la universidad, pues dije yo, bueno, yo no me voy a meter a política porque yo vivo mucho la política, de sentimiento, muy emotivo. Se entrega con todo. Sí, pero no, en el primer año llegaron unos activistas del Frente Unido, llegaron otros del BAR, que era el Bloque Amplio Reivindicador en Medicina, y ahí pues di mis primeros pininos en un aula universitaria, que se enfrentaron ellos dos, y yo los llamé al orden y los separé. De ahí me empezaron a elegir entre presidente de curso hasta llegar yo a la presidencia de la Asociación de Estudiantes de Medicina y Cirugía de Honduras, en la facultad, en la Escuela de Medicina, en los años 80. Y le voy a contar que fueron situaciones muy difíciles porque ahí en la Universidad Autónoma confluíamos todas las clases sociales. Ahí estaba desde el más rico hasta el más pobre, porque era una sola universidad. Claro. Los hijos de militares, hijos de banqueros, pero también gente pobre, pues. Pero todos nos llevamos bien. Resulta que eran los tiempos de Osvaldo Ramos Soto. Osvaldo Ramos Soto, yo inicié el primer semestre allá en el CUR, era el Centro Universitario Regional del Norte, que ahora es la Universidad Valle de Sula. Sí. Allá, frente a mis ojos, Osvaldo Ramos Soto tiraba un discurso donde decía que el CUR, como lo dirigía el licenciado Aníbal Delgado Fiallos, liberal, y era del FRU, no era del Frente Unido, o sea que representaba la izquierda o el centro izquierda progresista, decía que el CUR era un colegio nocturno, y él era el rector, y decía, ¿cómo es posible que el rector nos esté ofendiendo en su patio, pues, en su lugar donde él es el que dirige? Entonces lo sacamos a Osvaldo Ramos Soto prácticamente de ahí del CUR, y lo declaramos non grato. Nos venimos para Tegucigalpa a continuar la carrera, y fíjese que en la carrera de medicina prácticamente fue el único reducto de los movimientos progresistas en la universidad. El Frente Unido, que representaba prácticamente el Partido Nacional, se había apoderado de todas las facultades, excepto medicina. Entonces, cuando yo fui electo, llegaron a echarnos la vaca y se vestían de blanco, del CURLA, de la Ceiba. Llegaban del CUR de San Pedro Sula, y como yo los conocía, pues, ¿y vos qué haces vestido de blanco acá? Si aquí es para medicina, eso era en el día. Llegaban los de derecho, si ahí llegó Juan Orlando Hernández, pues somos contemporáneos, vestido de blanco.
Y bueno, ¿y qué hacen estos de derecho acá? Para querernos echar la vaca, porque ellos tenían la maquinita de hacer carnets. Ajá. Y así ganaban las elecciones. O sea que el fraude siempre ha existido. Estos que están ahorita gobernando, yo los conozco muy bien, porque son los mismos que cometían fraude en la universidad, pero nosotros lo frenamos porque nosotros en la Facultad de Medicina teníamos nuestro propio cómputo. Obviamente no en computadoras, pero teníamos un control de quiénes eran los estudiantes y no permitíamos ese carnet de la universidad porque ellos lo habían prostituido. Y así nosotros ganábamos las elecciones, pero no solo las defendía, había el momento de defender las elecciones, porque ellos no aceptaban que ganábamos nosotros el Bloque Amplio Reivindicador en Medicina. A mí cuando me tocó defender la urna de primer año de medicina, o sea que acababa de entrar a la carrera, estaba ahí el doctor Batres, recuerdo yo, Raúl Batres, que fue director del IADFA, nacionalista. Sí. Él estaba en sexto año y yo estaba en primer año. Él estaba así, grandote de blanco, yo pues un chiquilín ahí a la par, pero que era gallo giro. Entonces, mire que a la hora de trasladar, porque la escuela de medicina está a la par del hospital, Sí. trasladar esa urna de la universidad a la Facultad de Medicina, por ese, a lo que es ahora el Boulevard Suyapa, antes era una sola calle, mire, eso era más peligroso que cruzar cualquier barrio y colonia de aquí de Tegucigalpa, de esos de alta peligrosidad. No le creo. Mire, yo me aferro a la urna porque sabía que la habíamos ganado. En eso empiezo a ver de que me ponen un montón de pistolas, ¿va? No, hombre. Y soltás esa urna, porque esa urna tenemos que cambiarla. Pues mire, van a tener que hacer lo que tengan que hacer, pero yo no suelto esta urna. Y mi misión era llevarla a la Facultad de Medicina. Huepucha. Y la llevamos en un pick-up, pero prácticamente amenazado, ¿va? Y la llevamos y ganamos esa urna y ganábamos las otras urnas. En la noche ya llegaba a la Facultad de Medicina otros actores, no solo los que yo les mencionaba, es que era una situación que ellos decían que era de seguridad nacional, ganar la Facultad de Ciencias Médicas, porque el decano era el doctor Raúl Felipe Calix, que venía de Rusia, su esposa era la doctora Tamara, que era rusa, y en ese entonces estaba la Guerra Fría, pues. Sí. Entonces era una situación de seguridad nacional para el gobierno, pero nosotros éramos estudiantes que lo que queríamos era el bienestar estudiantil. Y resulta que en la noche llegaban ya los de la DNI, fuertemente armados, a amenazarnos. Llegaba también la contrarrevolución nicaragüense. No, recuerda que estaban los contras acá, claro, o sea, ahí en Viadela tenían ellos un comando y ellos llegaban con bombas, con granadas, con minutos, y nos rociaban la Facultad de Medicina con balas. Y nosotros adentro contando los votos, o sea, amenazándonos ellos que si perdían nos iban a matar. Pero nosotros contábamos los votos, no los dejábamos entrar y pues esa democracia en los años 80 de la Facultad de Medicina costó sangre porque tuvimos varios compañeros heridos, principalmente cuando tuvimos que defender la decanatura del doctor Jorge Sierra, que en paz descanse, que tuvimos que tomarnos la universidad porque después no nos querían reconocer los triunfos. Y teníamos que ir a tomarnos la universidad y allá el Frente Unido nos recibía con balas, nos recibía con pistolas, pues, y hasta un camarógrafo de Diario Piensa, ustedes lo pueden buscar eso en los diarios de 1987, por ahí en primera plana aparecen nuestros compañeros tomándose la universidad y los del Frente Unido disparándonos, y un periodista, un fotógrafo de diario La Prensa, le salvó la vida a la cámara, tomando fotografías, el tiro, la cámara le desvió el tiro. Y eso ahí está registrado en los diarios, pueden ir a la hemeroteca de la universidad, verlos más o menos entre el año 85 al 90, antes de caer del muro de Berlín, que ya cuando cayó el muro de Berlín, pues ya disminuyó esa tensión que había aquí en el país, y ya nosotros lo que pertenecíamos a los movimientos progresistas, ya pues podíamos andar un poco más tranquilos. Pucha, o sea que siempre le ha tocado tener que luchar contra fraude y contra las artimañas de los que no pretenden soltar el poder o adquirir el poder a punta de chanchullo, como decimos. Sí, yo conozco a todos estos que están en el poder actualmente, conozco de los que son capaces, de los que hicieron, de las amenazas,
muchos de estos que son ministros ahorita me pusieron pistolas ahí. Ahora, tampoco le voy a decir que yo era papo también. Ajá. Como yo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, me invitaban de Nicaragua los del Frente Sandinista, me invitaban los del Salvador también, y fíjese que los estudiantes de Medicina de El Salvador eran guerrilleros, y los de Nicaragua también. Ay, ¿vos qué? O sea que nosotros nos quedábamos chiquitos. Mira, siempre, me dice... eso siempre lo he dicho yo. Entonces me dice el presidente de los estudiantes de Nicaragua, mira, te regalo esto, me regaló una K-47. Y la trajimos acá a Honduras, y con esa arma defendimos varios triunfos en la Facultad de Ciencias Médicas, porque, óigame, contra ese ejército llegaban los del DIM, que era la policía, no era la policía de investigación, pero eran corruptos, a amenazarnos. Eran los cuerpos represivos del Estado los que desaparecían gente, los que desaparecieron a Manfredo Velázquez, los que desaparecieron, bueno, casi 300 desaparecidos. Llegaba la contrarrevolución y llegaba el ejército también, llegaban demoteados a la Facultad de Medicina. Entonces nosotros tuvimos que defender en los años 80, y eso espero que lo escriba el hijo del escritor Oquelí, que es médico también, cuando defendíamos las urnas con AK-47 en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Usted empuñó el AK? Claro, la hicimos toser, como dicen nosotros. Y aquel fogazo, mire, y ellos salían corriendo. Es que no había otra opción, mire, la democracia en Honduras se ha defendido con sangre en muchas ocasiones. Bueno, qué interesante. ¿Y cómo, se gradúa y qué especialización sacó? Bueno, yo me gradué de médico y gracias a Dios trabajé en hospitales prestigiosos aquí en el país. No quise trabajar al inicio con el gobierno, pero después sí me interesé, participé y gané mi plaza. Fue una lucha para ganar mi plaza porque fue en un gobierno de transición, de un gobierno liberal a un gobierno nacionalista. Entonces el gobierno nacionalista no nos quiso reconocer el triunfo del concurso que habíamos hecho de la plaza. Y ahí fue otra lucha también. Mira, en este país, conseguir trabajo, tener un trabajo estable, y más si es una plaza de gobierno en el gremio médico, cuesta. Uno, porque uno se somete a concurso, ¿va? Y ese concurso, en tiempos de Maduro, lo anuló. Pero dije yo, no, hombre, si hemos sido luchadores, siempre nos ganamos esta plaza, con un concurso que duró varios meses. Mire, presentación de currículum, de experiencia laboral, test psicométrico, todo eso, y que lo vayan a anular. Empezamos nosotros una lucha en la Corte Suprema de Justicia que duró varios años, pero al final la ganamos, y se reían de mí porque yo coordiné esa lucha. No, hombre, ustedes están peleando contra el poder, porque era Ricardo Maduro. Sí, presidente. Era presidente, estaba el asesor, ya estaba de asesor ahí. Nos enfrentamos con Maduro, estaba ya el de la Democracia Cristiana, Corrales, estaba de ministro un muchacho de allá de Atlántida, Elías Lizardo, que venía del hospital, de administrar el hospital de Antoni, a administrar la Secretaría de Salud, que fue un desastre, ¿va? Parecido a lo de ahorita de Alba Concha Flores, que vino de administrar un hospital de San Lorenzo, a administrar la Secretaría de Salud. No tiene ninguna experiencia, no es lo mismo administrar un hospitalito que administrar la Secretaría de Salud. La salud de Honduras. Entonces, Elías Lizardo, que era de allá venía del Dantoni, fue ministro de Salud, y entre otros actores anularon el concurso. Empezamos a hacer la lucha con el colegio médico, ¿va? Estaba la doctora Odessa de Enríquez de presidente, yo formaba parte de una comisión, y todo estaba en contra de nosotros, que no íbamos a ganar esas plazas. Pero decíamos, aquí vamos a hacer una lucha legal y una lucha política, porque en ese entonces nosotros éramos liberales en un gobierno cachureco, y obviamente era el origen de esto, era un origen político. Pues empezó una lucha, el colegio médico, ahí nosotros nos sumamos con la presidenta del colegio médico, y al gobierno estaba en ese momento, siempre usted sabe que los gobiernos nacionalistas hablan de reestructuración de la economía, ¿verdad? Pero en el fondo es privatización y profundizar el neoliberalismo, vender empresas, pues.
Entonces, y también la lucha salarial, ¿verdad? El Partido Nacional ha estado siempre en contra del salario mínimo, ha estado en contra de las conquistas sociales. Entonces empezaba a quitarle una conquista al colegio médico, que era la indexación del salario mínimo, que estaba relacionado con el aumento de los médicos, ¿no? Que está bien, aceptamos, ¿verdad? Porque no era justo de que cada vez que le aumentaban a un obrero, le aumentaran automáticamente al médico. Había que hacer unas luchas por aparte. Claro. Entonces se desindexó. Pero ahí nosotros estuvimos en esa reunión y le dijimos, ok, vamos a aceptar esos cambios, pero tiene usted, y se lo dijimos a Maduro en horas de la madrugada. O sea, yo estaba en casa presidencial, estaba la doctora Odessa Enríquez y estaba esa comisión, sacamos al ministro de Salud. No queremos que en esta negociación esté el ministro de Salud porque él está obstaculizando todo. Entonces ahí ganamos esa lucha de más de 200 médicos que habían perdido su empleo y los recuperamos. Mire, tenemos el juicio, el colegio médico, aceptamos, empezamos una negociación y entre la negociación ahí ganamos y le torcimos el brazo a Ricardo Maduro. Ese fue otro triunfo también que hemos obtenido, sí, darle empleo a más de 200 médicos que Ricardo Maduro se nos había quitado de manera ilegal. Sí. Y bueno, va poco a poco consolidándose como médico, pero no me dijo la especialización. ¿Qué sacó? Yo saqué salud pública. Salud pública. Salud pública, sí. Ok, entonces se va consolidando, sigue ya evolucionando como ser humano. Por cierto, ¿cuántos hijos tiene y está casado, verdad? Sí, yo estoy casado con mi segundo matrimonio. De mi primer matrimonio tengo 2 hijos ya mayores, ya uno de ellos casado, médico graduado en Estados Unidos, con una esposa norteamericana, tienen su vida allá en los Estados Unidos, vive muy bien. Y el otro hijo de mi primer matrimonio, ya a punto de ser médico también. Pucha. Sí, viven en Estados Unidos ambos. Y actualmente con mi esposa, 2 hijas de 12 años y 9 años, vivimos muy feliz. Pues ella es mi apoyo, mi esposa, y mis hijas son mi apoyo. Ellas me han brindado todo el apoyo. De hecho, a mí cuando me capturaron el 10 de agosto del 2020, mi esposa estuvo en horas de la madrugada, no me abandonó ni un momento, y por eso es de momento mi mayor tesoro, mi esposa. Qué bueno. ¿Cuántos años de casado ya? Ya tenemos lo del golpe de Estado, 12 años. Muy bien. Y bueno, esa parte quería que abordáramos, la parte ya de Marco Elías Girón político, cómo formalmente entra a la política. Bueno, ya hemos escuchado los pininos que tuvo, pero formalmente a activar para Libertad y Refundación y hoy ser candidato a diputado. Mire, yo antes activé que en el Partido Liberal, en la Comisión de Salud con Marco Antonio Andino, era su médico personal y de la Comisión de Salud, pero a partir del 2009, ya en lo del golpe de Estado, yo agarro partido a favor de la democracia. Estoy en contra y me vuelvo un activista en contra del golpe de Estado. Estuve en la Embajada de Brasil como médico del presidente Zelaya. Ya había sido médico de presidente, le cuento. Cuando yo trabajé en un hospital reconocido acá, tuve al presidente Carlos Flores, fui médico de él cuando él se vino abajo de un helicóptero que se lo había prestado Jaime Rosenthal. Sí. ¿Recuerda usted que se enredó en unos cables y cayó junto con la esposa, doña Mary de Flores? Fueron pacientes míos. Yo le llevaba sus medicamentos, platicaba con él, con doña Mary también. Doña Mary en la madrugada entró con muchos nervios y me voy del hospital. No se vaya porque se va, me van a despedir a mí. Tuve que darle un calmante. Con el presidente Carlos Flores, pues platicamos. Y en el 2009, cuando yo tomo partido de irme en contra del golpe de Estado, yo soy el médico de toda la comitiva que estaba en la Embajada de Brasil. O sea que ahí estuve recluido varios meses, cuidando la salud del presidente Zelaya, cuidando la salud de doña Xiomara Castro de Zelaya
y cuidando la salud de todas las personas que ahí lo estaban acompañando, que eran bastantes personas. Me tocó ahí hacer la denuncia cuando nos atacaron con gases tóxicos, que nunca supimos qué tipo de gases tóxicos eran, que produjo a la gente tos, sangrado. Ahí estaba el perro amarillo, ahí miré una foto recientemente que salgo yo a la par de Mel y el perro amarillo, cuando el perro amarillo está sacando flema con sangre. Eso fue cierto. Había personas que se nos desmayaban y no sabíamos qué hacer, y mandé a traer una mascarilla, porque ¿qué otro tipo de mascarilla íbamos a tener? No sabíamos qué tipo de gas tóxico es, ¿verdad? O sea que nos adelantamos nosotros el uso de mascarilla, mire, con la COVID-19. Ahí están las fotografías, las puede ver usted, y CNN cubrió esa noticia, y Telesur. Ahí nos tocó también, tuvimos brotes de diarrea porque la comida la metían contaminada. Nosotros no sabíamos que la lamían los perros antes de ir, imagínense que antes de entrar el general Romeo Vázquez pues daba la orden de que lamieran los perros la comida. Entonces eso nos dio brotes de diarrea. Claro. Se puede imaginar, y ahí en la embajada de Brasil solo habían 3 baños, y todo el mundo, mire, con aquel dolor abdominal. Y mandé a pedir a la OPS, nos dio asistencia médica, y mandé a traer un botiquín. Ya tenía yo mi farmacia prácticamente ahí mi botiquín de primeros auxilios. Y revisar que el agua no estuviera contaminada. En la embajada de Brasil mandamos a pedir agua, y a los bomberos los secuestraron los militares, y los militares se vistieron de bomberos para perfilarnos quiénes estábamos adentro, ¿verdad? Llevar información. Fue una guerra psicológica tremenda. Ahí estuvo Emo Sadlo, ¿verdad?, que fue asesinado. Él se descontroló de los nervios porque nos asediaban en la noche. Recuerda que ahí nos metieron un aparato que nos afectaba los oídos, que era un ultrasónico, no sé cómo llamarlo. También nos pusieron en la noche, pusieron unas canastas, ¿verdad?, con luces, así como las del Estadio Nacional, para que no pudiéramos dormir. Entonces mucha gente ahí enloqueció, y me tocó a mí tratarlos, ¿verdad? Y muchos de ellos recomendé sacarlos. Llegó un brasileño experto en crisis. Fuimos testigos. Mire, esta es una historia que muy poca gente la conoce. Recuerda que esa era la época de los BlackBerry, los funcionarios tenían BlackBerry, ¿verdad? Sí. Pues, y ahí había muchos funcionarios. Yo tenía un teléfono, a mí siempre me ha gustado la tecnología. Mire, este es un teléfono de alta tecnología, precisamente para evitar que el gobierno me lo pinche, ¿verdad?, me lo tenga. Tienen dificultad, siempre al final lo intervienen, ¿verdad? Porque este es el gobierno de las interventoras. Interventoras en el Seguro Social, interventoras en Imprema, interventoras en los teléfonos también. Entonces yo andaba un teléfono de alta tecnología, que ellos tenían intervenido los BlackBerry, pero mis teléfonos no lo pudieron intervenir. Y era de los primeros que tenía videollamadas también. Era de alta tecnología, y le cuento que yo recibía llamadas de todas las partes del mundo, porque había un bloqueo de la señal en la embajada de Brasil, y me cae una llamada. Llamamos del Departamento de Estado, me dice, en inglés, ¿va? Yo dije, será una broma esta. La secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, quiere hablar con el presidente Zelaya. Pues yo pensaba que era una broma, ¿va? Entonces, no, ustedes están equivocados. Este es el número del doctor Marco Elías Girón. Sí, nosotros sabemos muy bien que estamos hablando con el doctor Marco Elías Girón. Necesito que nos pase al presidente Zelaya. Puta. O sea, voy a recibir una llamada, y hablé yo con la secretaria Hillary Clinton, ¿no? Que me la pasaron, y ya le reconocí la voz que era ella, ¿verdad? Y se lo pasé al presidente Zelaya, y el presidente Zelaya se tuvo que subir en un palo de la embajada para agarrar señal y evitar el bloqueo. Entonces, eso es una anécdota, ¿verdad?, que tuve yo con la secretaria de los Estados Unidos, Hillary Clinton, porque yo le pregunté, ¿verdad?, ¿con quién hablo? Y me dijo claramente, habla la secretaria Hillary Clinton, y necesito hablar con el presidente Zelaya. Pero era parte de las negociaciones. Recuerdo cuando mandaron a Thomas Shannon, que era y vino también Restrepo, el que era asesor de Obama, el que recomendó ahorita que rompieran relaciones con Honduras. Ese lo conocido también ahí en la embajada de Brasil.
Mire qué interesante, doctor. Y bueno, desde ese momento no ha dejado de estar en Libertad y Refundación y buscar un espacio y buscar que la militancia pues lo honre con ser diputado, porque siempre que yo recuerdo usted ha estado buscando una diputación. Sí, hemos participado en varias ocasiones y pues con hidalguía le digo que he sido derrotado, ¿verdad? Con fraude o no he sido derrotado, pero he continuado la lucha, me ha tocado, mire, yo creo que Dios lo pone a uno en los lugares determinados. Yo trabajo, como de todo es conocido, en el Centro de Salud del Carrizal y usted sabe que fue el primer lugar donde llegó la COVID-19, ahí en la colonia Abraham Lincoln. Sí. Y pues llegaron las autoridades de salud y me señalaron con el dedo, usted es el encargado de atender a estos pacientes. Y pues tuve que autocapacitarme con la información que venía de China, trasladé la información del mandarín y del cantonés al inglés para poder entender esta enfermedad y fui el primer médico en tener contacto con los pacientes COVID-19 aquí en el sector del Carrizal. Hicimos un cerco epidemiológico y tuvimos muy buen suceso. Eso me permitió manejar muy bien la enfermedad hasta la fecha y además adquirir un gran conocimiento y a decir la verdad sobre lo que estaba pasando del COVID-19. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con un confinamiento nacional, si solo teníamos algunos 60 casos. Yo le decía, ¿por qué? Solo cierren este sector del Carrizal, no cierren todo el país. Eso no le gustó al gobierno. Y después de estar diciendo la verdad, por ejemplo, no querían decir que en Lomas del Guijarro había COVID. Recuerda que era el momento de la estigmatización. Sí. Y ahí falleció un abogado, ¿verdad? En un reconocido hospital y no aparece todavía en las estadísticas ahí. ¿Quién? Yo decía que el abogado. ¿Pero puede decir el nombre? No, yo no sé el nombre, solo sé que era de ahí, solo tenía la localización. Porque ellos pusieron una ley, por eso no me interesé en el nombre, de que era prohibido mencionar el nombre de los pacientes COVID. Ahí está en la ley publicado en la Gaceta. El mismo gobierno me lo envió en un número en WhatsApp cuando yo iba a dar declaraciones, ¿va? O sea que yo recibía mucho hostigamiento de parte del gobierno, que culminó con mi captura ilegal el 10 de agosto del 2020. Pero es que usted vino y empezó a decir un montón de cosas dentro de esas cosas que dijo, es que el presidente Hernández no tenía COVID, sino que andaba de goma, andaba bolo. Ah, sí, es que, mire, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Que él tenía una cuestión, un cuadro etílico, dijo usted. Sí, es que, sí, esa es la gota que rebasó el vaso. Sí. Mire, entre los médicos como entre los periodistas, ¿verdad? Ustedes comparten información. Entonces yo para ese entonces ya tenía muchas fuentes de información dentro de la Secretaría de Salud, a nivel nacional, y yo pues la trasladaba a la prensa. Entonces el presidente, recuerde usted que le capturaron a su hermano, pues. Y eso le causó serios problemas, el hermano menor, Tony Hernández, y eso hizo que Juan Orlando Hernández, quien nos conocimos en adolescencia, ¿verdad? Y pues en ese entonces coincidíamos ahí en San Pedro Sula. Él estudiaba en el Liceo Militar del Norte y yo en el José Trinidad Reyes, ¿va? Entonces coincidimos en muchas fiestas ahí, en muchas discotecas en San Pedro Sula, y a él siempre le gustó beber, ¿va? Pues resulta que yo recibo la información, no voy a revelar la fuente, me torturaron para que yo revelara la fuente y no lo dije. Me torturaron 10 encapuchados de fuerzas especiales de la policía juan orlandista y me decían que quién me había dado la información y nunca lo di. Me patearon, me fracturaron, allá terminé en el Seguro Social porque yo dije que Juan Orlando Hernández no estaba interno por COVID, sino que por un cuadro etílico, y esa información fue verificada y están los exámenes. Allá hay un expediente que está en secreto, ¿verdad? Pero ahí está el diagnóstico de etilismo crónico agudizado. Y eso fue entró en desesperación Juan Orlando Hernández, cometió un error de ordenar mi detención a como diera lugar. Yo era perseguido, yo sabía que me estaban siguiendo. Pues ese día, y recuerdo la fecha porque fue el día del cumpleaños de mi esposa, entonces yo estaba viendo pacientes COVID en toda la ciudad. Llevaba un tanque de oxígeno en mi carro y iba por el anillo periférico, por este sector precisamente donde vamos, y
sabía que me iban siguiendo y allá por Luarque me detuvieron y ahí sin mediar palabras me dicen usted está detenido, pero previamente me pidieron mi identificación y me le tomaron una fotografía. Cuando me le toman la fotografía, yo ahí me pongo dudoso, uy, ¿por qué le tomo una foto? No, es que tenemos que enviar esta información. La enviaron aquí al escuadrón policial y dijeron, sí, él es, deténganlo. Usted está detenido por amenazas a muerte a una persona y por atentado y terrorismo. Óigame, si yo lo que llevo aquí en un chimbo de gas y llamo yo por teléfono porque ya cerraban, eran las 5 de la tarde, ¿va? Y ya cerraban el lugar donde llenan el chimbo de oxígeno, perdón. Y se los puse en altavoz, miren, me están esperando, está un paciente grave, más bien colaboren conmigo, porque esta hora es de alto tráfico, necesito que abran espacio y vayamos a traer, porque ese paciente se está muriendo. Y era un paciente que era un gerente de un banco, se puede imaginar que eso hasta ahora yo lo digo, ¿eh? Fui atendido hasta el más rico, hasta el más pobre, de COVID-19. Pues mire que no, la orden era capturarme, en eso me subieron a una grúa y yo nunca me bajé del carro porque tuve miedo que me implantaran alguna droga o algo. Droga, sí, ya me habían hecho dos cargos, va, que nada que ver. Me trajeron aquí a un lugar oscuro por los Hidalgos y yo filmé, porque si no hubiera filmado yo estuviera muerto en este momento. La orden era asesinarme, no era capturarme. Me tiraron como un saco de papas allá en una patrulla, oscuro, pero como yo ya había filmado, ya había gente ahí esperándome. Ya estaba mi esposa ahí con un cargador de celular porque se me había ido la pila, pero la gente sabía que yo estaba aquí en un lugar oscuro de los Hidalgos, que aquí es oscurísimo, ahí por los Hidalgos, en la noche, ahí hay terrenos baldíos. Ahí me iban a asesinar, ya había gente ahí. Luego me trasladaron al Core 7, que es donde me torturan, y querían que yo apareciera con una fotografía como con ficha le llaman, ¿no? Me querían hacer una ficha con mi nombre, un rosario de delitos ahí, y yo les dije no me voy a tomar esa fotografía porque yo no soy ningún delincuente, yo estaba en ejercicio de mi profesión médica salvando vidas y ustedes me han capturado ilegalmente, esto es un secuestro de la policía juan orlandista. Pues resulta que ahí me dice, si no va a ser a las buenas es a las malas, y me empezaron a golpear, y nos vas a decir quién te dijo que el presidente tenía etilismo crónico. Y yo nunca les dije, no, pues aquí, es más, porque nunca me quebranté. Les dije yo, si ustedes me van a golpear, por lo menos sean hombres y quítense la capucha, porque quiero ver quiénes son los que me van a golpear. Y no se la quitaron la capucha, me golpearon hasta dejarme inconsciente. Mientras me golpeaban yo les decía a ellos, miren, esto no les enseñan en la academia de policía. Entonces ellos paraban, ¿no? Pero había un superior que les decía, continúen. Entonces les decía yo, miren, aquí hay un libro de entrada y salida y ahí están sus nombres. Yo los voy a acusar a los derechos humanos y les van a quitar sus cargos. Y dejaban, ¿no? Pero había un superior que le volvía a decir, continúen. Hasta que yo perdí el conocimiento, terminé en medicina legal y después en el seguro social. Y le doy gracias a Dios y al pueblo que me ayudó, porque hubo mucha presión también internacional. A mi esposa Vanessa Carolina Matute, que la amo porque ella estuvo ahí hasta en la madrugada, hasta que fui trasladado allá al Seguro Social, desvelada ahí, siempre cuidó de mi salud. Y fíjese que qué interesante que yo no sabía el apoyo que había recibido yo del pueblo hondureño en ese entonces, porque inclusive a nivel internacional, como mi familia también está ligada en Estados Unidos al activismo del TPS, hablaron con congresistas, esos congresistas hablaron a Washington y Washington habló a la embajada norteamericana para que me soltaron. ¿Y sabe qué le dijeron a Juan Orlando Hernández? Mira, Juan Orlando, aquí te estamos haciendo lobby de que sos un buen presidente porque él paga dinero para hacer lobby en Estados Unidos. China capturó a un médico por decir la verdad del COVID y nosotros hemos difundido esa información y vos capturas a un médico que está al frente del COVID, no te podemos defender, liberarlo inmediatamente. Y la orden vino de Washington, de liberarme. Y me llamó a mí el fiscal general Oscar Chinchilla. ¿Usted está libre, doctor? No, no estoy libre, le digo. Y le tomé la fotografía. Hay 5 encapuchados aquí en mi camilla, le digo, y afuera hay 3 camiones militares y 3 patrullas de la Policía Nacional. No estoy libre. No, pues venga aquí con su abogado para darle la carta de libertad. No, yo no me muevo del hospital. Y llegaron los fiscales al Seguro Social a darme la libertad, vestidos ellos
con equipo e indumentaria médica que ni los médicos tenían, y llegaron los fiscales a darme la libertad porque les urgía después darme esa libertad porque era una detención que trascendiera a nivel internacional. Así es, así es. Mire que se fue la hora y ni nos dimos cuenta, doctor, y me quedé con ganas de preguntar un montón de cosas, pero bueno, la historia registra que usted fue a una elección primaria, salió bien votado y va a una elección general. Le dejo esa cámara, doctor, para que le diga a sus seguidores y a ese pueblo que hoy ha conocido parte de su historia, qué es lo que puede esperar de usted como médico y como político. Bueno, yo creo que el pueblo debe ver mi hoja de vida, no va a encontrar actos de corrupción. He estado dirigiendo instituciones financieras también, fui vicepresidente de la Cooperativa Médica de Honduras con muy buen suceso. Mi vida ha sido de lucha constante a favor de la justicia social, a favor de los más desfavorecidos. Trabajo en un centro de salud del Carrizal, donde es un sector, un barrio o varias colonias, porque el Carrizal representa más de 50 colonias, viven más de 100,000 habitantes ahí. Tengo 20 años de trabajar ahí. Me siento como si, no vivo en el Carrizal, pero me siento como si fuera de parte de ellos. Y quiero decirle a la población de Francisco Morazán que me den esta oportunidad de llegar al Congreso Nacional para llevar mis proyectos ahí. Uno es la CICICA, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Centroamérica. Otra es fortalecer el sistema de salud, traer vacunas gratuitas a nuestro país, más de 12 tipos de vacunas que hay a nivel internacional. También quitar las interventoras, empezando por la interventora del Seguro Social, de todos los hospitales, del INPREMA, quitar las intervenciones telefónicas también, porque tiene intervenido hasta los teléfonos. Quiero ayudar a la alfabetización de nuestro país, porque yo como médico nos llegan pacientes que no saben leer y escribir, y explicarle a un paciente qué es lo que tiene y qué es lo que debe hacer para curarse y que no sabe leer y escribir, a eso nos enfrentamos los médicos todos los días, al analfabetismo. Y queremos hacer un censo de los maestros que no tienen trabajo para que nos ayuden, claro, pagándole, ¿verdad?, a que alfabeticen nuestro país. Entre otros proyectos que nosotros tenemos, sí nos ayudan con el voto. Y quiero decirle que llevo de candidato a un buen amigo suyo, claro, de suplente, al abogado José Manuel Rodríguez, a quien le envío un gran saludo. Él es mi apoyo en este proyecto que vamos al Congreso Nacional. Sí, hombre, y espero que el pueblo hondureño pues sepa reconocer ese trabajo que usted ha hecho, que es de mucho tiempo, ese liderazgo que ha venido ejerciendo desde niño, y que si llega, doctor, al Congreso, no se le vaya a subir aquella a la cabeza, y que siempre siga pensando en el pueblo, porque al final pues puede ser que usted salga de diputado y salga bien librado, o puede ser que salga diputado y la gente lo repudie y nunca más quiera volver a votar por usted. Así que correcto, en usted está, si llega a ser diputado y si sigue avanzando en su carrera política, porque tiene madera para poder seguir avanzando, doctor. Sí, yo pienso que uno debe de ser honesto. Mire, hay una frase que me gustó: la honestidad es una inversión a largo plazo. Sí. Y que si no la tenemos, nos va a cobrar factura. Claro. Y no hay como andar en libertad. Si uno es honesto, va a andar libre. Si uno es honesto, puede visitar a su familia. Si uno es honesto, no se va a avergonzar la familia de uno mismo. Claro. Mire el caso de Mario Zelaya, mire el caso de Marco Bográn. Sí. Es un caso vergonzoso. Sí. Y definitivamente la honestidad es un valor que hay que cuidar toda su vida, sí, toda la vida, para poder ser libre. Bueno, Doc, espero que se haya sentido cómodo. Le traje un pequeño recuerdo. Usted se está poniendo doble mascarilla, pero le voy a pedir que se quite una de las dos para que se pueda poner esta de ajalón. Ah, sí, qué bonita, hombre, muchas gracias. Ese es un gesto que se tiene con los buenos amigos como usted. Qué bonita. Espero que se haya sentido cómodo, doctor, y que esta sea la primera vez que platicamos en Ajalón, pero que no sea la última. Correcto, porque le diré que hay muchas cosas también que faltaron contar, ¿verdad? Pero así, el tiempo en televisión es valioso. Yo quiero agradecerle a usted
esta invitación, me he sentido cómodo. Es más, más bien parece uno que va en un avión acá. En ningún momento me sentí que iba de pasajero, sino que como que vengo de un viaje por el tiempo. Sí. Usted me hizo trasladarme al tiempo, sí, y ni siquiera vi a los alrededores, sino que mi mente estaba, sí, en todas esas luchas, sí, de mi, claro, vida, y que vamos a continuar haciendo. Le agradezco mucho porque usted, muy buen periodista, objetivo, yo lo sigo también. Muchas gracias. En sus programas, también en La Caldera, claro de, sí, la tarde, y por redes sociales también le doy seguimiento. Gracias. Y veo cómo el pueblo también lo sigue y le pregunta. Sí, gracias, Doc. Gracias. Bueno, gracias a usted. Aquí estuvo conmigo el doctor Marco Elías Girón. Espero que haya quedado usted muy complacido de escuchar su historia de vida. Ya sabe, él es un médico que actualmente está trabajando en la primera línea de la lucha contra el COVID-19 y políticamente está buscando un cargo en el Congreso Nacional. Así es que, ¿sus redes sociales, doctor? Sí, los invito a mis redes sociales, doctor Marco Elías Girón en Facebook, también Marco Elías Girón, mi página personal. Ahí va a haber fotografía mía desde los 4 años. Ahí, si me quiere conocer, métase a mi perfil Marco Elías Girón, póngale like, comparta todas mis publicaciones. Tengo también Instagram, Twitter, TikTok. Pero mire, usar un montón de plataformas es difícil, hay que pagar porque son demasiadas, sí, ¿verdad? Pero bueno, puede seguirme ahí. Gracias, doctor, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selimka va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo